Hola, en este vídeo os voy a hablar de la clasificación de los ajustes fiscales que figuran en la página 12 y 13 del modelo 200. El punto de partida, como hemos comentado, es el beneficio contable antes de impuestos. Luego, en lo que es el impuesto de sociedades, los ajustes que se hay que hacer de acuerdo con la normativa fiscal, ley y reglamento van ordenados por artículos y en la casilla de aumento o disminución. A partir de ahí, luego habrá que analizar cuáles de ellos son de tipo permanente o son diferencias temporarias. Es decir, toda la información que aparece en la página 12 y 13, a efectos de contabilizarlo, vamos a clasificarlos en dos tipos. El concepto de diferencia permanente indicaría que la norma contable y la norma fiscal no va a coincidir. Lo que contablemente está como gasto e ingreso de cada hacienda o nunca hay que tributarlo, es renta exenta, o el gasto no es deducible. Eso hará que ese ajuste en positivo o en negativo figure en el cálculo del impuesto de este ejercicio, pero no tiene incidencia en años siguientes, lo que hace que esas diferencias que llamamos permanentes no van a revertir, y como no van a revertir, no hay que contabilizar ni activos ni pasivos diferidos, sino lo que incide el positivo y el negativo está contabilizado indirectamente dentro de la cuenta del gasto o del impuesto corriente. A modo de ejemplo, que sean diferencias permanentes, tenemos, por ejemplo, las sanciones o las donaciones, o por ejemplo también cuando el gasto que tengo asociado a atención a clientes excede al máximo permitido, o también a nivel de renta exenta cuando cobramos dividendos de participaciones de otras compañías en la que tenemos un mínimo del 5% y el año de tenencia o las plusvalías. Podemos verlo a nivel del modelo, lo que es permanente lo tenemos agrupado en lo que sería el artículo 15 de la lista de gastos no deducibles. Tenemos muchos de ellos que hay aumento de base imponible y no hay la idea de la reversión. En otros es verdad que también, como puede haber positivo o negativo, tenemos en definitiva el doble ajuste. Por ejemplo, en los deterioros de participaciones en empresas de grupo asociadas o en aquellas que tengan más del 5%, el no que nos dice la norma fiscal, porque en un futuro cuando lo venda tampoco es deducible, incrementaría la base imponible, pero si en un futuro en la contabilidad revierte ese deterioro, habría un ingreso que no es renta, que iría al lado contrario. O bien, por ejemplo, cuando vendo una participación en la que tengo el 5% de tenencia, si hay pérdida no es deducible, con lo cual incrementaría la base imponible, y si hay plusvalía no tributa. Pero también a veces hay el ajuste positivo o negativo. Lo que tienen todos en común es que es la idea del no, ¿vale? No se admite el gasto, no tributa la renta. Y por eso, como solamente afecta a la liquidación de este ejercicio y no va a revertir más adelante, no hay que contabilizar nada especial, sino que ya está incluido en el impuesto corriente y en la deuda tributaria de este año. En cambio, cuando la diferencia que se da entre la normativa contable y fiscal es de cuantía o de imputación temporal, no que el gasto no sea deducible, no que eso no tribute, ahí hablaremos de diferencias temporarias. ¿Por qué? Porque el ajuste positivo de hoy mañana va a ser negativo y el que nace en negativo en un futuro va a ser positivo. Eso quiere decir que este tipo de ajuste tendrá incidencia y repercusión en próximas liquidaciones. Implicará, por lo tanto, de llevar un control desde que se origina el ajuste hasta que se cancela del todo, y eso irá acompañado, además de ese control, en el asiento contable para indicar si anticipo el pago del impuesto o lo difiero. Las dos cuentas que recogen las diferencias temporarias serían la cuenta 4740, activo por diferencias temporarias deducible, que la utilizo cuando en origen por primera vez el signo del ajuste es positivo, lo que quiere decir que aumenta la base imponible. Eso hará que hoy lo tenga que tributar, hará que la deuda tributaria sea mayor, pero de caras a próximos ejercicios, ese más, como se convierte en menos, genera un derecho de cobro. De que de alguna forma, pues ahí
la palabra activo, que es derecho de cobro, y la palabra deducible, porque más adelante me podré recuperar lo que ayer tributé. En cambio, la cuenta de pasivo diferido la utilizo cuando el ajuste fiscal en origen nace en signo menos, con lo cual implica que resta la base imponible del año actual, difiere el pago del impuesto y lo que hoy no ingreso lo pagaré más tarde. De ahí que crea un pasivo o una deuda futura. Pues aquí tendríamos, insisto mucho en origen, el signo determina el nombre. Y cuando cambie el signo, lo que quiere decir es o recuperar lo que uno había anticipado o tributar lo que uno había diferido. Vamos a ver algún ejemplo tanto de activo como de pasivo diferido. Yo tengo, por ejemplo, el tema de un cliente que nos adeuda una factura desde el mes de octubre, la contabilidad lo ha reclasificado a moroso, lo pasó a dudoso cobro y luego va haciendo la gestión de impagados y si a final de ejercicio no ha cobrado, sería obligatorio retener beneficio en contabilidad vía deterioro para financiar la posible pérdida. Pues yo me encuentro que este ejercicio he dotado esa cuenta de gasto, que haría que la compañía tuviera menos beneficio para repartir. La pregunta es si ese gasto de cada hacienda se admite o no. Y aquí la norma fiscal regula en el artículo 13, apartado primero, le pone condiciones. Habría que mirar si el deudor está declarado en concursal, si lo he demandado judicialmente y si no cumple los requisitos, si desde el vencimiento han transcurrido los 6 meses. Como no cumple ninguno de esos requisitos, cuando haga la declaración de este año, tocará hacer ajuste positivo. Tengo que llevar un control a nivel interno para hacer el precálculo del impuesto, ya sea con un programa de sociedades o con un Excel, en que yo diga que de ese cliente moroso, en este ejercicio tengo este gasto, aplicando el 13.1 no me lo admiten, eso implicará luego ver en qué casilla del modelo hay que hacer ajuste positivo y ver ese ajuste positivo cómo incide en el pago de la cuota líquida. He de anticipar 10.000 euros. Pues esa cuenta de anticipo la estoy contabilizando. Al cerrar el ejercicio hacia el IS, reconozco que lo que hoy anticipo, es decir, hoy hago ajuste positivo y hace que pague más Hacienda, me lo debes para el siguiente año en este caso. Pues tendría un derecho de cobro pendiente, el cual lo contabilizo porque mañana cuando reste 40.000 euros, lo que dejaré de tributar en la cuota líquida es un 25%. Por tanto, creo un crédito de 10.000 euros que lo estoy sumando con la cuenta de impuesto diferido al año en que he dotado el deterioro. De esa forma, la cuenta de gasto de las 6,94 queda compensado con el impuesto diferido con el efecto impositivo de lo que mañana me voy a deducir de este gasto. ¿Qué pasa el siguiente año? Vamos a suponer, en este supuesto, que el cliente todavía en el ejercicio X1 no he cobrado nada. Si no he cobrado nada, claro, yo arranco el cálculo del beneficio contable del año X1. En ese ejercicio, en contabilidad, como ya lo esté todo el año anterior, no hay novedad. Pero ahora fiscalmente, como lleva como moroso más de 6 meses, lo que ayer no me admitió Hacienda, hoy me lo admite. Pero claro, eso implicaría que como arranco del beneficio contable este año y no hay nada, hay que restar a la base imponible 40. Cuando pongo un menos en este ejercicio, no quiere decir que difiera el pago del impuesto, sino que como viene del año anterior, lo que estoy haciendo es recuperar lo que el año pasado había anticipado. Y por eso tendríamos que el asiento que haría en el año X1 cuando contabilice el IS es, como ya está compensado lo que había anticipado, cerrar el activo diferido. Y a partir de entonces, si ese cliente al final acabó cobrando, lo que cobre también será renta porque en definitiva ya me lo había deducido anteriormente. Aquí hemos visto que una diferencia temporaria que se origina en un ejercicio revierte automáticamente al siguiente año. Evidentemente no siempre es tan rápido. Por ejemplo, yo aquí tengo un tema a nivel de amortización. Compré una máquina, en la memoria puse como criterio de amortización 5 años y no puedo acreditar esa depreciación efectiva ni con informes técnicos ni con plan especial de amortizaciones y eso hace que la cuota máxima que admite Hacienda es un porcentaje del 12%. Eso significaría
que yo contablemente, de caras a pérdidas y ganancias, cuando divido los 400.000 en 5 años, estoy imputando un gasto de 80.000 euros. El primer año, pero como la adquirí en el mes de julio, he puesto la mitad. Pues aquí tenemos, a nivel del beneficio de la contabilidad, cómo he repartido los 400.000 euros. ¿Qué ocurre a la hora de tributar? Como no puedo acreditar esa depreciación como algo efectivo, la máxima que admite Hacienda es sobre los 400.000, el 12% son 48. 48.000 euros implicaría que habrá que hacer ajuste fiscal, porque lo que estoy contabilizando excede al máximo permitido. Y eso significa que al principio, el incrementar la base imponible, estás anticipando esa diferencia, que como podemos ver el primer año tiene un efecto en la cuota líquida de 4.000 euros, pero luego al segundo año le añadimos 32.000 al 25%, 8.000, y ya tengo acumulado en total en los 2 años 12.000. Y así lo voy haciendo hasta que luego empiece a revertir. ¿Cuándo va a dar la vuelta? O bien cuando contablemente el activo valga cero, o si en un futuro ese activo se vendiera, la pérdida o el beneficio en la venta sería distinto porque la cuota de amortización contable y la fiscal difieren. Pues tenemos en este caso un ejemplo que el positivo, estos años que está en positivo, estaría origen año actual, porque mientras no revierte va incrementando el derecho de cobro, lo tengo en origen, y a partir que revierta lo pondría en años anteriores. Yo aquí tengo, por lo tanto, que el primer y el segundo año os he puesto el asiento para que veáis que el activo que tenía abierto el año anterior, en el segundo año todavía lo voy incrementando. Así que no siempre es aquello que el más de un año al siguiente año es negativo y que un negativo se convierte en positivo al año siguiente. Depende del tratamiento fiscal de la operación del cual estamos analizando el ajuste. Luego tenemos un ejemplo en lo que sería diferir. Yo aquí he puesto el tema de que si compramos inmovilizado material nuevo y el precio unitario de cada elemento no exceda 300 euros, a nivel fiscal tengo libertad total de amortización con un tope anual de 25.000 euros. La libertad de amortización no requiere que esté contabilizada para que fiscalmente se admita como gasto. Eso significaría que yo lo di de alta en inmovilizado, aquí en este caso es menaje de cocina, lo estoy amortizando linealmente en 2 años, que serían 9.000 entre 2, 4.500, pero el primer año, como la adquirí en julio, la mitad, y la otra mitad en el periodo contable del año X2. Cuidado porque luego, si elijo aplicar la libertad de amortización, implicaría que en el primer ejercicio yo quiero deducirme la totalidad, pero no quiere decir que el ajuste negativo sea de 9.000, pero como parto del beneficio contable y ya he imputado 2.250, quedarían por restar como menos renta fiscal 6.000 y pico, que implicaría que estoy difiriendo, que ese dinero que hoy no ingresaré lo acabaré ingresando más adelante. Yo tengo que a partir, por ejemplo, del año X1, ¿con qué me encuentro? Con que he contabilizado al beneficio contable de este año una amortización que fiscalmente ya ha sido deducida en el año anterior. Por lo tanto, en esta declaración hay que hacer ajuste positivo. No quiere decir que anticipe, eso simplemente que lo que dice el año pasado, en el ejercicio X1, el 25% de 4.500 ya lo pago. Y eso haría que la cantidad diferida quedara menor. Y que en definitiva, el menos que nace el primer año es una deuda futura que se acaba cancelando en el año X1 y en el año X2. Aquí tenéis, por lo tanto, que todo lo que son ajustes con diferencias temporarias hay que llevar un control para que cada vez que cada cierre de ejercicio te va a remontar el impuesto tenga el histórico. Y además ese histórico debe cuadrar con los saldos que dan en el balance de cierre de activos diferidos y pasivos diferidos. A continuación os he puesto ejemplos de lo que serían activos diferidos, que hemos dicho antes como resumen, son aquellos que en origen nacen en más y en un futuro revierten en menos. Todo lo que está relacionado, por ejemplo, con contabilizar una amortización
que exceda lo máximo permitido, por ejemplo, en el tema del fondo de comercio, o alguien que no aplique contablemente las tablas de Hacienda y exceda el gasto permitido. También los deterioros, ya sean de clientes o de inmovilizado, que de momento Hacienda lo admite y en un futuro van a revertir. O las provisiones que dependan del pago, etcétera, tienes un gasto contabilizado que en un futuro va a ser deducible. O la limitación que hay del 1.000.000 de euros de los gastos financieros, que si lo excede la compañía, la parte que exceda va a ser deducible más adelante. En cambio, el concepto diferir sería los que nacen en menos y revierten en más. Podríamos hablar de lo que sería la ventaja fiscal de los contratos de arrendamiento financiero. Cuando uno firma un leasing, puede deducir en el pago de las cuotas un importe superior al que contabiliza vía amortización contable. Pues hay una aceleración del gasto. O bien cuando este tipo de empresas sean reducidas de dimensión o por inversiones, la norma fiscal les permita acelerar la deducción del gasto o aplicar libertad de amortización. Por ejemplo, la compra de vehículos eléctricos va a permitir deducirte el doble. O, por ejemplo, si invierto en I+D, tengo libertad total de amortización. O también se aplica diferimiento si soy reducida de dimensión y elijo reducir la base imponible en un 10% como un anticipo de pérdidas, que si luego no se dan hay que agregarlo, también sería un ejemplo de un pasivo diferido. Como decía, esas cuentas de activo y pasivo diferido figuran en el balance de cierre. ¿En qué epígrafes? En lo que queda por compensar más adelante en el IS, lo vería en el activo no corriente dentro del epígrafe de activo por impuesto diferido. Representa importes que en un futuro implicarán rebajar la deuda tributaria o incrementar la cantidad a devolver. En cambio, si lo coloco en la parte de pasivos, que sería diferir, en el no corriente hay el epígrafe cuarto donde tengo lo que en un futuro deberé pagar a Hacienda en el IS. No solamente la información aparece en la contabilización del impuesto y en el balance de cierre, sino que también en el modelo 200, en la página, si recuerdo mal, la 19, nos obliga a complementar la información que está en la página 12 y 13 de ajustes fiscales, informar de manera agregada el concepto, primero, de en el balance de apertura, qué cantidades quedaron por hacer desde las temporarias que en un futuro implicarán aumentos. Te está pidiendo los saldos a principio de ejercicio de los pasivos diferidos. Y aquí te está pidiendo las cantidades a inicio de ejercicio que en un futuro reduce la base imponible, los activos diferidos. Y aparte de verte la situación de partida, te hace resumir luego lo que has contabilizado este ejercicio, primero como diferencias permanentes, total de aumentos, total de disminuciones, y luego en las temporarias origen actual, aquellas que nacen por primera vez o que teniendo cuenta abierta el signo no cambia, cuánto has puesto en signo positivo y en signo negativo. Y también te hace poner la información que revierte. Aquello que venía de años anteriores y está cancelando la cuenta, es decir, el signo va al revés, lo que serían aumentos serían pasivos, lo que sean disminuciones, activos diferidos. Y por terminar, después de hacer la suma total de ajustes, te vuelve a pedir en el balance de cierre qué información te queda por revertir en años siguientes. Lo mismo, la palabra aumento se refiere a los pasivos diferidos y la palabra disminución futura a activos diferidos. Por tanto, podemos ver que esa información que hasta el 2020 era de complementación voluntaria, ahora hay que complementarlo en 2021 de forma obligatoria. Pues es importante que conozcamos qué es una diferencia permanente y qué es una diferencia temporaria. Quedaros con la frase final, que el concepto permanente es lo que nunca es deducible o lo que nunca tributa, y que por lo tanto, como solamente se limita a afectar a la liquidación del año actual y no revertir, simplemente informa aquí, pero nunca veré en el balance de estos activos o pasivos diferidos. En cambio, cuando la cuestión es un tema de la cuantía
que contabilizar respecto al fiscal o en qué año se imputa fiscalmente y contablemente, como va a tener incidencia en próximas liquidaciones, hay que llevar un control de cada uno de los ajustes fiscales y tenerlos contabilizados si para el año que viene o en ejercicio futuro generan activos o pasivos diferidos. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.